sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día, hermano. 38 años, di conmigo, 38 años. ¿A qué edad llegó el Señor a tu corazón? 19 años. ¿A qué edad llegó el Señor a tu corazón? Como 40. 40 años, imagínate, hermano. ¿A qué edad llegó el Señor a tu corazón, hermano? 27 años. ¿A qué edad llegó el Señor a su corazón, hermano? Al vino. ¿Perdón? 32 años. 62 años. 62 años. 15 años, 17 años, 27 años. Este hombre, 38 años. Que estaba errante, cautivo, enfermo, sin dirección, sin propósito. Y muy probablemente que iba a morir así sin esperanza, esperando tener la sanidad. ¿Sabes? Porque la estaba buscando en un lugar incorrecto. Pero, ¿sabes? Ahí en su desesperación, porque todos queremos ser sanos, si le preguntas a un enfermo si quiere ser sano, tal vez igualmente nos conteste como él, sí, pero ya he ido a los doctores, ya he hecho esto, me he gastado todo mi dinero, he hecho esto. Pero el Señor estaba diciendo, ¿quieres ser sano? Y igualmente tal vez hoy tú y yo no estemos en esa situación y enfrente a un estanque, pero el Señor, fíjate, en medio de todos esos enfermos, solamente nos habla que fue a buscar a uno solo, porque había muchos, ¿verdad? Pero fue a buscar a uno solo. Y le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿No se te hace igualmente similar, hermano? Que en medio de todos los enfermos que había tal vez en tu familia, en tu colonia, el Señor te fue a buscar solamente a ti. Te escogió a ti, te dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? De tu alma, de tu corazón, de todos sus problemas, dificultades. Yo creo que el Señor igualmente llega a un momento, un punto, donde Él se tiene que encontrar con cada persona. Y llega esa pregunta, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Y este hombre dijo, claro que sí, ¿verdad? Y al instante dice que fue salvado. Si te das cuenta, en los dos fueron primero salvados de su alma. Y después igualmente le dijo, pues levántate, toma tu lecho y anda. Se habla igualmente que le dio una visión, le dio una misión. Y habla sobre el movimiento, ¿verdad? Sobre lo que tenemos que hacer tú y yo. Que podamos tener esa visión, hermanos, que podamos tener esa el Señor lo levantó para que pudiera hacer su obra, que podamos tener la movilidad de estar en el camino, en donde el Señor nos ha llamado a que tú y yo estemos, ¿verdad? Vamos a ir a otro acontecimiento. Vamos a buscar sí, es Mateo 9, 18 al 26. Recuerda, 38 años, 9, 18 al 36. Mateo 9, 18. Aquí hablan sobre dos acontecimientos igualmente, ¿verdad? Muy importantes. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal que se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella, y ¿qué dice? Y vivirá. Fíjate aquí la fe que tenía este varón Jairo, ¿verdad? Su hija acababa de morir,
Y él tenía la fe, hermano, que Jesús podía traer la resurrección, traerla a la vida, ¿verdad? Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, ¿ya? Lo fueron a buscar, le dijo, mi hijo acaba de morir, se levantó al instante y fue con sus discípulos y le siguió con sus discípulos 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, ¿desde hacía cuántos años? Dijo conmigo, 12 años. Otra vez, 12 años. 12 años. Se acercó a él por detrás y tocó, ¿qué dice? El borde de su manto, 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, ¿qué dice? Seré salva. 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Fíjate, otra vez salvado, no sanado, sino tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús a la casa principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, porque cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, hermano. Aquí habla sobre dos acontecimientos. El Señor iba en respuesta al llamado de la fe que tenía Jairo, ¿verdad? En otros acontecimientos, esta misma escritura la podemos encontrar en Marcos 5:21 y en Lucas 8:40, ¿verdad? Donde nos habla que esta niña tenía 12 años, la niña que se había muerto, ¿verdad? Perdón, y que este Jairo tenía fe, hermano. ¿Sabes? Si tú y yo lo que queremos hacer es que Jesús nos visite, el primer requisito, hermano, es que debes de tener fe. No dudes que lo puede hacer. Incluso hasta esto, ¿verdad? El traer la sanidad y traer igualmente la vida sobre esta pequeña. Y entre tanto él iba de un punto a otro a la casa de Jairo, ¿verdad? Dice que pues iba mucha gente y que dentro de esa gente una mujer, no dice su nombre, no dice de la nación que era, ¿verdad? Pero dice que estaba enferma de un flujo de sangre. Pues para las mujeres, ¿verdad, hermanos? El que pues puedan tener igualmente lo normal de cada mujer es que pueda tener pues un periodo de flujo de sangre, ¿verdad? Porque es lo normal que Dios lo ha hecho en determinados días en el mes, tal vez son 2 días, 3 días. Pero esa mujer llevaba ¿cuántos años? 12 años, imagina eso. No era normal, ¿verdad? En aquel tiempo donde no había igualmente todas las cosas que hay ahora, ¿verdad? Para tener y que no se escurriera ese flujo de sangre, ¿verdad? Pues tal vez lo hacían con mantos, con algunos ropa, ¿verdad? A lo mejor con alguna tela, porque era un flujo inusual, tenía un problema interno, ¿verdad? Que igualmente, por supuesto, que la debilitaba. Y también otra cosa, hermanos, al tener el flujo de sangre continuo, igualmente la hacía impura, la hacía indigna para estar ante el Señor, ante Cristo Jesús. La hacía indigna, hermano. No podía ella, aunque tuviera el deseo, pues piensa eso, hermana. Yo creo que las hermanas, los hermanos, ¿verdad? Esta mujer tenía el deseo de venir al templo y que te dijera el sacerdote, el pastor, no puedes entrar porque eres impura. Y que más que el pastor, las demás personas te digan, no puedes entrar porque tienes un flujo donde no ha parado durante ¿qué? 12 años, hermano. Había dificultad, había impureza, también estaba enferma de su cuerpo, pero también sé que estaba enferma de ¿dónde? En su alma, en su corazón. No hay nada más terrible, ¿verdad? Que nos puedan rechazar, o sea, quitar un lugar y sobre todo, ¿verdad? Rechazar, el que te rechacen de buscar a quién, al Señor. 12 años, hermano.
Y entonces dice que se encontró con el Señor y ella tenía la fe y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, ¿qué dijo? Seré sana. Se acercó al Señor con esa condición, se acercó y buscó al Señor con fe. Y otra parte de la escritura nos narra, ¿verdad? Y nos dice que el Señor dice que había mucha multitud y que pues todos lo empujaban, pero dice que de él sintió que salió poder y que dijo, ¿quién me ha tocado? Y Simón Pedro fue y le dice, pues, el Señor, hay muchas personas, es como cuando vamos al tianguis, ¿quién fue el que me empujó? Pues hay muchos, todos te empujan, pero no, dice, hubo una persona que me tocó y sentí que salió poder porque lo tocó con fe, se acercó al Señor con fe, que lo podía hacer. Y dice que al medio de todo eso, esta mujer se acerca y le dice, yo fui, Señor. Y le llama hija y dice, tu fe te ha salvado, hermano. Debemos acercarnos al Señor con esa fe, saber que el Señor lo va a hacer. Y el 22, pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquella hora. En los demás evangelios dice que al instante el flujo se le paró. Fue sana al instante, solamente por tener la fe en quién, en Jesús, ¿verdad? Que es el Cristo. En Él, que tú y yo podamos tener la sanidad y la salvación de nuestra alma. Hay más acontecimientos, pero esta hora lo que quisiera ir es ve conmigo a Juan 20, 26 al 31. Estos son los acontecimientos en la vida de Jesús. Después viene cuando muere Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver ahora los acontecimientos después. Vamos a ir a Juan 20, 26 al 31. Juan capítulo 20, del verso 26 al verso 31. ¿Qué nos dice la escritura? Vamos a buscarlo, Juan capítulo 20, del 26 al 31. Dice, 8 días después, ¿verdad?, de que Jesús muere, otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Una semana después, ¿verdad?, el Señor se apareció después de la resurrección y la ascensión. Una semana después el Señor se apareció a sus discípulos, porque tanto como Tomás como los demás hermanos, no tan solo los que narran la escritura, sino había más personas que no creían que Jesús había resucitado, ¿verdad? Pero el Señor resucitó, y a Tomás, el discípulo, ¿verdad?, le dice, mete la mano, tócame, ¿verdad?, ve las heridas que tengo en las manos y en el costado. Y entonces él fue cuando se le abrieron sus ojos y dijo, sí eres, Señor. Pero cuando está diciendo, ¿verdad?, más bienaventurados los que no vieron y creyeron, ahí se está refiriendo a ti y a mí. Se está refiriendo a ti, hermano. A ti, hermano. ¿Cuántos de nosotros vimos a Jesús? ¿Viste a Jesús? Amén, ¿no? No, ¿verdad? Pero creíste en Jesús. Amén. No lo vimos, hermano, porque fue un acontecimiento hace más de 2000 años, o sea, físicamente, su cuerpo. No lo vimos, pero hemos creído en Él. Bienaventurado eres, bienaventurado es feliz. Bienaventurado es que las bendiciones de Dios vienen a tu vida porque has creído
en su palabra. No fuiste como Tomás, ¿verdad? Que le tuviste que decir al Señor, Señor, hazte presente en tu cuerpo, quiero ver tus manos, ¿verdad? No, tú y yo hemos creído que Él ha resucitado, que Él estuvo en la tierra, cumplió su ministerio, hizo estos milagros, murió en la cruz y después de su muerte ascendió, pero antes de irse nos dice que estuvo con los discípulos, ¿verdad? Vamos a ir a Juan 21, el siguiente capítulo, donde dice Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron, ¿qué? Nada, hermano, no vendieron nada. Aquella noche no pasó absolutamente nada, ¿verdad? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y le respondieron, no, porque no habían pescado nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía nada? Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿Cuántos eran? 153, hermanos. Imagínate, se los contaron, 153 peces. Y aún siendo tantos, la red, ¿qué? No se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después de que Jesús resucitó de los muertos, se presentó a sus discípulos. Hermano, hermana, yo creo que en la vida tú y yo nos hemos encontrado así. Yo algunas veces me he encontrado así. Tal vez nunca he sido pescador, nunca he pescado, nunca he pasado toda la noche sin pescar nada, pero sí sé que se siente cuando fracasamos. Es lo mismo que sentían ellos. Cuando no te sale bien un plan, cuando hay problemas, cuando tal vez ese era el sustento, porque pues vemos aquí esto, pero lo que está diciendo es que si no habían pescado, hermanos, no iban a tener la economía para darle a sus esposas, a su familia, a sus hijos el sustento. ¿Y qué se siente cuando no puedes tener? Que llega pues un amigo tuyo a tu casa, pues inesperadamente, no sé si te ha pasado, y de repente te dice, pues invítame una coca o invítame un café. Y no tienes. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Amén, ¿verdad? Es en el tiempo donde estás hasta abajo, hermano. Donde pues tú quisieras darlo, ¿verdad? Con todo el corazón. Pero por alguna circunstancia de la vida, ¿qué es lo que pasa? No lo tienes. Tal vez tú hubieras dicho, ¿por qué no viniste una semana antes? Ahí sí te digo. ¿Por qué no viniste un día antes? Pero te llegó un momento inesperado y fue lo que le dijeron. No tenemos. Un sentimiento de ¿qué? De vacío, de frustración, de derrota. Pero sabes, cuando el Señor, cuando tú y yo estamos así, puede ser ocasionado por la economía,
por algún problema, por alguna enfermedad, como lo hemos visto hoy, por las cosas que no nos salen bien, por malas decisiones, por causa que le pertenecimos al diablo, al pecado y la separación, el Señor entra en escena. Y todo lo que hicimos mal por algún tiempo, o lo hicimos a nuestra forma, sin pedírselo al Señor, el Señor te dice, tienes que experimentar la bendición de Manuel, Dios con nosotros. Y pareciera que hiciéramos lo mismo, hermano. Pareciera que es tu mismo trabajo, pareciera que es tu mismo, haces lo mismo. La única diferencia es que ahora Dios está junto a ti, Jesús está junto a ti. Y Él te dice ahora, haz lo mismo, tira la red hacia este otro lugar. ¿Qué sucede? Tienes una pesca milagrosa ese día, ¿verdad? Y se tomaron el escritor, ¿verdad? Se tomó la dedicación Juan, el escritor del Evangelio según San Juan, de contar los peces, hermano, de tantos. Imagínate, 143 peces, yo los imagino grandotes en una red, y se asombraron porque no cabía la bendición. Pero es porque Él está contigo, y nos dice que cuando fueron allá a pescar, regresaron, el Señor ya tenía las brasas, ya tenía incluso un pez, ¿verdad? Ahí. Ya tenía la comida, el sustento, hermano. Y eso habla de la provisión primeramente física, pero también habla de una provisión espiritual. Porque cuando estamos llenos y saciados en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, créeme lo que también se sacia el alma. Se sacia en nuestro corazón. Y más si Jesús está con él. Más si Jesús está contigo, está con ellos, con él, con los discípulos. Entonces, el Señor está con nosotros, hermano. Estamos pasando la Semana Santa, pero sé que el Señor también se tiene que manifestar a tu vida. El Señor se tiene que manifestar a mi vida, a tu vida, con diferentes acciones. Debes de saber que Él ya resucitó, que murió, resucitó, pero no, sin embargo, también está contigo. Y quiere sacarnos de ese estado espiritual que hemos visto, ¿verdad? Con los ejemplos. Hay más ejemplos, pero no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? De ver todos los milagros, las sanidades que hizo el Señor. Incluso hubo unos que no se escribieron, ¿verdad? Pero lo que quiero que veas ahora, el poder del Pentecostés, el poder de Jesús en la cruz, como la clase que hoy vimos, ¿verdad? El saber que Él es el Mesías. El saber que para ti, para mí es algo tan simple, hermano, tal vez algo que es tan obvio, pero que también tuvo que venir del cielo a revelarte el Señor. Algo tan obvio, ¿verdad? Que hoy pude llegar aquí desde mi casa, caminando, pero es un milagro para alguien que no puede caminar. Es tan obvio, ¿verdad? Que podamos estudiar la Biblia, el ver el celular, pero para alguien que no puede ver, hermano, es un milagro que lo podamos hacer. Es igualmente un milagro, hermano, el que tú y yo hoy podamos ir a la casa y cenar algo, el comer algo, porque sin duda cuando hemos estado enfermos no hemos podido comer, ¿verdad? Lo que queramos. O sea, y por eso vienen esos procesos, hermano, para saber, ¿verdad?, que el Señor está con nosotros, saber que si lo hacemos con Él, podemos hacer lo mismo, pero su bendición está con nosotros. Y puedo escuchar igualmente la voz del Señor diciéndote una vez más, súbete a la barca y haz lo mismo, pero ahora conmigo. Y vas a ver qué es lo que va a acontecer. Vas a tener su bendición, su gracia. Amén. Así que vamos a orar y a pedir al Señor de su gracia, de su bendición. Te invito a que te pongas en pie. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él venga a nuestras vidas.